Claro, Esa sería un bien poco la interesante. pregunta. Mira que incluso lo planteabas en el libro y decías, no solamente el dinero, no es una obligación solamente económica, sino que también tiene que ver con todos los actos positivos. Es la palabra que siempre recuerdo, actos positivos que tienen que ver con cuidar que el niño tenga recreación, que tenga salud, que tenga obviamente los alimentos, que es como la palabra que todo el mundo conoce, pero no se trata solamente de esto. Incluso mencionabas en una parte que me pareció bien interesante. Bueno, hay muchas partes que me parecieron bien chéveres. De hecho, aprovecho para resaltar ahí como en un paréntesis, cuando hablabas sobre la convencionalidad, cuando hablabas del derecho comparado y mencionabas países como Perú, como Bolivia, traías a colación que en varios de estos países es delito incluso que se abandone a la mujer embarazada. No solamente cuando el niño ya nació, sino que también cuando la mujer está embarazada y se abandona. Incluso hay agravación si la mujer después del abandono decide quitarse la vida o decide abortar. O sea, es una cuestión bien interesante, pero bueno, cierro ese paréntesis ahí, aunque esto da para mi segunda pregunta, y es en el caso concreto, en un ejemplo concreto de que una mujer que está embarazada y el supuesto padre de este niño está esperando pues que nazca el niño y está pagando los alimentos desde entonces, está pagando por el cuidado de la madre, está pagando por el cuidado del niño que está en el vientre, pero resulta ser que este niño no era hijo del supuesto padre, del supuesto obligado, y este señor vino pagando durante los 9 meses de gestación la obligación de alimentos, y cuando nace el niño se da cuenta que este no es su hijo. ¿Qué pasaría en ese aspecto? ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Podríamos hablar de una responsabilidad civil incluso? ¿Esta madre tiene que devolver este dinero? O sea, me surgen interrogantes en ese aspecto cuando leía esa parte específica del libro. Ah, bien, vale, gracias, Luis. Vamos a tratar de incluso de especular, porque por supuesto usted hace relación al marco del derecho comparado, pero me lo pregunta en Colombia, ¿no? Claro. Entonces, la hipótesis sería, ¿qué pasa con la idea de que una mujer queda embarazada y hay un hombre que cree que ese es su hijo y empieza de alguna manera a garantizar los alimentos Exacto. o digamos no los alimentos, sino a satisfacer el desarrollo integral de la noción de vida que hay allí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que me lleva a una discusión que es muy bonita en el marco del derecho penal y que incluso se interrelaciona con el derecho civil, pero que evidencia la conexión del derecho penal con el derecho constitucional, Ok. especialmente el desarrollo de los derechos fundamentales. Yo siempre en mi materia de penal especial, cuando arrancamos a hacer alusión a los delitos contra la vida y la integridad personal, le resalto a mis estudiantes que lo primero que tenemos que hacer antes de estudiar los tipos penales es estudiar si ese bien jurídico, si ese interés tiene la categoría de derecho fundamental o derecho humano. Porque si no tiene la categoría de derecho fundamental o derecho humano, pues el derecho penal no estaría legitimado para solucionar esa clase de conflictos. Para eso estarían, por supuesto, las otras herramientas del derecho. Fíjense que en el derecho civil nos han enseñado en la noción de persona que la persona natural implica la noción del origen de persona cuando se desprende del vientre materno y respira por siquiera un instante. Exacto. Y además se dice que la noción de persona es una abstracción o una noción jurídica que implica que ostenta derechos y obligaciones. Y uno podría hacer aquí como una especie de silogismo y se respondería de la siguiente manera. Si se es persona desde que se desprende del vientre materno y respira por siquiera un instante y solamente se ostenta derechos y obligaciones desde que se es persona, las etapas previas de esa noción de que se es persona no hay derechos, sería un poco la pregunta, ¿no? Okay. Es decir, si el derecho civil nos plantea que persona es la que ostenta derechos y persona es la que se separa del vientre materno, ¿qué pasa en esos episodios en los que el óvulo es fecundado por un espermatozoide y luego el óvulo desciende a las paredes del útero? Eso se llama anidación, con el fin de que allí se desarrolle el feto que posteriormente irá
bajo un embarazo a término, un expulsivo, y arrancará lo que se conoce como la noción de persona si se desprende del vientre materno y respira por siquiera un instante. Entonces, el derecho penal de alguna manera se dio cuenta que esa noción tradicional de persona tendría problema en lo que se refiere a la validez de la protección de estadios previos a esa noción de persona. Fíjese eso tan bonito. Entonces uno podría decir, oiga, entonces ¿qué hacemos acá? ¿Será que el derecho penal está pretendiendo protección sobre una noción de un derecho frente a alguien que no es persona, y eso es correcto si seguimos esa noción tradicional del derecho civil? Un buen interrogante. Y ahí es donde creo que el derecho penal se conecta maravillosamente con el derecho constitucional. Maravilloso. Un poco para decir lo siguiente. Es que la discusión no es si es persona o no. La discusión no es si se paró o no del vientre materno y respiró por siquiera un instante. La discusión es, ¿la vida es una noción que le pertenece al derecho? Luis, hágase esa pregunta. Hoy estás acá, hoy estamos acá en Medellín, pero preguntémonos, nosotros llegamos a este mundo porque nosotros quisimos. O sea, tú decidiste venir a este mundo. No, yo le digo a mis estudiantes, pues somos producto del bello acto de amor de papá y mamá, claro, ¿cierto? Claro, así es. Pero eso es naturaleza, Luis. Eso es naturaleza. Y ello quiere decir que la noción de vida antecede a la construcción del derecho. Y si la noción de vida antecede a la construcción del derecho, persona, que es una abstracción o un concepto del derecho, es posterior a la noción de la propia vida. Fíjese que eso se estudia incluso en la propia filosofía. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, filosofía teológica, seguir a Santo Tomás, por ejemplo, a San Agustín, entonces uno diría, pues, ¿quién es el que da la vida? Dios. Claro. ¿Quién quita la vida? Dios. Pero uno también podría seguir, por ejemplo, filosofía contractualista, por ejemplo, como la de Locke, para efectos de decir, es cierto que nosotros entregamos nuestras libertades al Estado, nuestros derechos, para que el Estado los administre. Pero nosotros no entregamos todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, porque hay algunas que nos pertenecen por nuestra condición de naturaleza. Ejemplo, la vida. Porque fíjense que la vida inclusive no es un asunto que tú o yo hubiésemos decidido, sino es un asunto de la propia naturaleza. Claro. Y tú no puedes quitar lo que es natural. A partir de allí, entonces tenemos que decir, esa es la razón por la cual se legitima la protección de la vida como derecho en la medida que es un concepto que antecede al derecho de persona. Muy interesante. Y por eso el derecho penal legitima eventualmente la protección de bien jurídico a la vida antes de la noción de persona. Qué bonito. Y el derecho penal pues lo distribuye en lo que se conoce como una vida autónoma dependiente, que la doctrina en general dice que arranca desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y llega hasta el momento en que el óvulo se anida al útero. El útero es donde se va a desarrollar el feto. Y allí arranca lo denominado vida dependiente, que va a ir, y ahí sí hay como una diferencia en la doctrina. Algunos dicen hasta el momento las contracciones de la mujer que eventualmente está en un embarazo, por ejemplo, a término, o en su defecto desde la noción de persona jurídica, de persona natural, perdón, claro. Es decir, desde el momento en que se separa el vientre materno y respira por siquiera un instante. Y entonces los autores escogen o la contracción o la noción de persona, y a partir de ahí arranca la fase independiente hasta la muerte, y terminaría esa última fase llamada fase independiente. Es decir, fase autónoma dependiente, fase dependiente y fase independiente. Pero todo esto ¿para qué? Todo esto para significar que en todo caso esas hipótesis merecen protección. Y como merecen protección, diríamos que, claro, eventualmente si hay una mujer que está embarazada y lo que lleva allí es una noción de vida para el derecho, pues el Estado está obligado, bajo ese principio de corresponsabilidad, a generar los mecanismos para que se satisfagan no solamente los derechos, por supuesto, de la madre, sino también de quien está, por supuesto, por nacer. Me parece que la pregunta que haces de qué pasa si el hombre luego se da cuenta que no es su hijo, pues es muy sencilla, y es desde la siguiente perspectiva. En el derecho civil hay un proceso que se refiere a la filiación, ¿no? Sí, claro. Es decir, si eventualmente hay un hombre que no reconoce ser el papá,
pues se le puede demandar para efectos de que se reconozca esa afiliación, ese vínculo que existe entre el padre y precisamente ese niño o quien incluso está por nacer. También está la impugnación de la paternidad cuando se ha generado esa clase de reconocimiento. Fíjate que la hipótesis que estás colocando no es una hipótesis donde tengamos científicamente acreditado que él es el padre, pero me parece que eventualmente si lo que llegase a ocurrir es que en el, qué sé yo, en el nacimiento hay alguna prueba, algo que indique que él efectivamente no es el padre, pues no sería el obligado para efectos de satisfacer en ese sentido los alimentos en adelante. Bien interesante. Doctor, de verdad, muchísimas gracias porque estas respuestas han sido muy edificantes y creo que aclaran muchísimas dudas.